importante para los espectadores que nos están siguiendo desde sus casas, ¿no? Os voy presentando Gaby Moya, el futbolista del Sevilla y del Atlético de Madrid, o del Atlético de Madrid y del Sevilla. Atlético de Madrid y Sevilla. Entre otros, porque también jugaste en varios equipos más. Sí, estuve en Valladolid, estuve en el Valencia, Mallorca y volví otra vez al Sevilla. Pablo Martín Pellegrín, actual consejero del Betis. Sí, represento un porcentaje importante de accionistas del Betis y tratamos de hacer que la entidad vaya creciendo en el sentido lógico que va cogiendo el fútbol en este nuevo siglo. Y Rafael Salas, accionista del Real Betis Balompié. Sí, señor. Accionista, fui consejero y bueno, toda la vida vinculado a las 13 barras. Pues como os he dicho de récord, quiero que sea una charla, un coloquio de fútbol, que los tres habéis sido o sois bastante importantes y con bastante peso en los clubes sevillanos, que es a lo que venimos, y que bueno, que interactuéis en el momento que queráis, ¿de acuerdo? Perfecto. Bueno, Gaby, empezamos contigo. Sí. ¿Qué momento nace esa chispa o las ganas de ser futbolista profesional? Pequeñito. Pero claro, nunca me imaginé que podía llegar a ser lo que he sido en el mundo del fútbol. Porque tengo 500 partidos, cerca de 500 partidos en primera. Sí que he pasado por bastantes equipos, pero en casi todos he jugado, o sea que he tenido la suerte. Y he tenido la suerte también de tener al mejor entrenador que ha tirado de mí, que ha sido Luis Aragonés, que donde él iba me llamaba. Me trajo al Atlético de Madrid, me llevó al Sevilla y luego me llevó al Valencia. Entonces ha sido mi padre futbolístico. Yo le he intentado corresponder en el terreno de juego. Y bueno, pues agradecerle, porque mucha culpa de lo que he sido la tiene él. Y esa chispita pues nació de niño, en lo que vas creciendo, ahí en Alcalá, en la Real Sociedad Deportiva Alcalá. Me firmó el Valladolid y luego fui creciendo pues hasta llegar a la selección y bueno, y cumplir todos los objetivos que me he ido marcando en mi carrera deportiva. Sabes que en el museo que está aquí en el centro comercial Oasis hemos creado nosotros con Sevilla Fútbol un museo que se llama Luis Aragonés, por la figura de Luis, del seleccionador. Me parece perfecto. Además entra en la historia del Sevilla un entrenador como Luis, en la que estuvo, creo recordar, dos años o 3, y me parece fantástico que el Sevilla pues haya tenido ese homenaje a uno de los mejores entrenadores que ha habido y habrá en el mundo del fútbol español. Y en el Betis también, en el Betis también fue entrenador. Sí, efectivamente, sí. Luis Aragonés era de las pocas personas, lo comentábamos antes, entrenadores que son muy respetados por ambos clubes, tanto por el Sevilla Fútbol Club como por el Real Betis Balompié. Es decir, normalmente siempre ese pique que hay entre los dos equipos de la ciudad hace que cuando un entrenador entrena a un equipo y después entrena al otro, le pasó a Juan de Ramos, ya después no se quiere de nuevo. Sin embargo, Luis Aragonés ha sido una persona que es muy querida y muy respetada en la ciudad en los dos bandos, tanto en el Sevilla como en el Betis. La mejor frase que se puede llevar Luis es que hasta el que no juega habla bien de él. O sea que fíjate cómo maneja, que normalmente un jugador si no juega tiene que estar cabreado y tal, pero siempre hablará bien de él porque es honesto con lo que hace y por lo tanto él tendrá sus ideas y pondrá los que mejor crea conveniente. Pablo, eres consejero del Real Betis Balompié de hace 2 años. 2 años. 2 años y medio, ¿no? 2 años y medio. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo surge? Empezó con una promesa. Empezó con una promesa con mi hijo, con el cual voy al estadio, y en la época en la que el Betis pues, le costaba marcar goles. Entonces mi hijo me preguntó, bueno, ¿por qué venimos? Digo, porque somos afortunados. Detrás de esa frase me hice una promesa que es, si algún día puedo hacer algo por el Betis, lo haré. Y surgió la oportunidad. Mi perfil es un perfil tremendamente económico. De fútbol sé lo justo que tengo que saber para disfrutarlo. Lo que sí es cierto que el fútbol ha ido evolucionando a una necesidad de profesionalización que antes no existía. De hecho, fruto de esa no profesionalización en algunos aspectos, van saltando los escándalos que van saltando en distintos equipos. Esto ya no es el fútbol de club, aunque sigan habiendo club, esto ya son sociedades anónimas deportivas, donde entre la S de sociedad y la A de deportiva, y la D de deportiva hay una A de sociedad anónima. Y eso te requiere un rigor que a mí me apasiona en mi vida profesional y me apasiona en mi vida pasional, que es el fútbol.
tuve la oportunidad, tuvieron a bien una serie de señores de accionistas, entre ellos Rafael Sala, buen amigo, hermano, más otras familias con paquetes de acciones importantes, que consideraban que era necesario meter rigor en la estructura del Betis. Entonces, pues bueno, la realidad es que no es una tarea sencilla, porque no todo se hace en la línea que se debería hacer, pero bueno, si algo me caracteriza es la paciencia y la tenacidad. Y hombre, la realidad que bien mirado, desde que entré en el Betis hemos ganado la Copa del Rey, por supuesto no es mérito mío, pero aunque solo sea como talismán, mal no estoy viniendo. En fin, esa es una pasión deportiva, pero con una connotación profesional importante, porque me gusta que donde se esté se hagan las cosas bien. Y a día de hoy el fútbol necesita mucho rigor y todavía no ha entendido que el mercado o eres riguroso o te acabará situando, pues bueno, como están aconteciendo distintos clubes con dificultades. Rafael, como has dicho, toda una vida ligada al club de tu corazón. ¿Cuál es tu primer recuerdo del Betis? ¿Cómo? Mi primer recuerdo del Betis, mira, Pablo, yo la primera vez que veo a un hombre desnudo es en el vestuario del Real Betis Balompié, en la época de Gordillo, Cardeñosa, Sebastián Lavanda. Estamos hablando del año 81, 82, yo tenía en ese momento 8 años, y me impresionó enormemente entrar en el vestuario. Yo entré de la mano de mi padre, entonces era vicepresidente, y yo vi aquello allí, a todas las personas mayores desnudas. Claro, yo era un chiquillo con 7, 8 años y me impresionó una barbaridad, claro, para mí era la vergüenza y el tal, ¿no? O sea, tú fíjate, ese es el primer recuerdo que yo tengo de los 7, 8 añitos de ir al estadio. Yo es que, Pablo, como he vivido tan cerca de esta entidad, eran otras épocas, no he visto entrenar, he entrenado con el Betis cuando yo era un niño. Vamos, entrenado porque yo me ponía a correr, no porque yo hiciera caso, pero que yo me podía poner a correr allí, ¿no? Como yo y algunos más. Entonces, aquello lo hemos vivido. Entonces, al hilo de lo que ha dicho Pablo, y es verdad que el fútbol ya no es lo que era, porque se tiene que profesionalizar necesariamente por la coletilla de la sociedad anónima. Yo siempre digo que los sentimientos... Mire, el Betis se podrá vender las acciones, el Sevilla se podrán vender las acciones, el Atlético de Madrid podrá vender las acciones, pero yo digo que hay una cosa que se llama dividendos del alma, que yo le llamo. Eso no te lo quita nadie, y eso es tuyo, y eso es del bético de verdad, o del sevillista de verdad, o del señor del Atlético de Madrid, que lo siente, que llora, que sufre, que vive con su equipo, y eso no existe profesionalización posible, porque son sentimientos. Ahora, es cierto que en el mundo del despacho del fútbol ha cambiado una barbaridad, muchísimo, de lo que mi padre me ha contado a mí cuando ellos estaban al frente de una directiva, y poco menos que no se retransmitía ni un solo partido. Había un partido los domingos que era la primera cadena. Estamos hablando de los años 87, 86, a hoy, que hoy en streaming hoy puedes ver ligas de todo el mundo. Se ha cambiado una barbaridad, llega mucho dinero, mucha profesionalización, en fin. Ahora si queréis comentamos un poco más, tampoco quiero... Gaby, como es un evento, como su propio nombre indica, de fútbol sevillano, Sevilla Fútbol, ¿cómo llegas tú porque Pablo y Rafael es algo más de sentimiento, aunque Pablo ahora sea consejero, pero quería saber cómo llegas tú al fútbol sevillano, en este caso al Sevilla Fútbol? Pues llego de la mano de Luis y no veas cómo calé dentro de Sevilla y dentro del sevillismo, porque yo me considero sevillista, o sea, sevillista de corazón, o sea, porque he tenido tantos detalles y me han pasado tantas cosas y me han dado tanto cariño que me siento parte del sevillismo. Os cuento como anécdota que yo, cuando me fui del Sevilla al Valencia, que era mi último partido, se puso a cantar todo el estadio "Algo se muere en el alma cuando un amigo se va". Y entonces eso, todo un estadio cantándote eso, llamé a Luis y le digo que no me voy. Le dije, no me voy, vamos, que no. Yo llorando ahí en el estadio, dice, no lo sé si vendrá, pero si no hace falta que vengo yo a por usted, ¿sabes? No me dejó quedarme y tal, pero que han sido tantos momentos y yo era tan feliz en Sevilla que luego lo marcaba en el terreno de juego. Ese fútbol de filigrana, de cinta, de habilidad y tal, era por el estado de ánimo en el que yo me encontraba. O sea, fantástico. Sí, porque el paso del Atlético de Madrid al Sevilla... Una etapa difícil, porque estaba Jesús Gil. Exacto, eso por ahí que eso era un terremoto, pero vamos, al máximo, y ir a Sevilla era la tranquilidad.
O sea, había charlas en el Atlético de Madrid que las hacía Gil desde Marbella. Y nos echaba la bronca desde Marbella, y en una sala que hacía así, en un televisor, y en un asiento de estos cabíamos Alfredo Sabas y yo. Y decíamos, joder, que no nos diga nada, que no nos diga nada. Iba uno por uno y dice, tú para llevar los cafés, tú me has pedido un adelanto, que te den por el culo, ya no te doy más, no sé qué. O sea, así, era así. Y entonces vivías en un estado de nerviosismo, una presión añadida ya de por sí, porque teníamos que competir con Real Madrid, con Barcelona, y a lo mejor no teníamos ese equipo, pero te metía tal presión que era perjudicial, porque luego no ibas tranquilamente al campo. Pero campeones de Copa, ¿no? Campeones de Copa de la Copa de Su Majestad el Rey, y bueno, pues uno de los momentos más bonitos dentro del Atlético de Madrid. Y yo hace poco lo ponía en un estado en mi WhatsApp, que esa charla que nos dio Luis no la pudo dar en el hotel porque se puso nervioso y se trababa. Sí. Dice, vámonos para el campo. Y en el campo, en el autobús, dice, lo tenéis que hacer por lo civil o por lo criminal, y por 60.000 gargantas que llevan sangre roja y blanca. No te dice eso, es que te comes, ya vas ganando 1-0 desde el vestuario, vamos. Te quieres agarrar al contrario y tal. Y bueno, era un motivador nato. ¿Y la negociación cómo fue? Entre un club y otro. Escucha, claro, fácil. ¿Sí? Fácil, muy fácil. Yo me quería ir, el Atlético de Madrid quería que me fuera, con lo cual todo arreglado. Luis Cuerva era el presidente. El Luis Cuerva, sí. Que luego fue muy gracioso porque estaba en la feria y me encontré al hijo. Justo al lado en un dice, ¿tú eres Gaby? Digo, sí. Dice, no me conoce. Digo, no. Dice, soy el hijo de Cuerva. Empecé a llorar. Me dio, porque era un hombre... Esas disputas que había entre Cuervas y Lopera, ¿verdad? Hombre, eso que quedan graciosas. Eso era memorable. Eso era memorable. Eso era memorable. Luis con Lopera, sí. Pero era un señor, ¿eh? Luis Cuerva era un señor. Bueno, era el fútbol, lo que tú has descrito antes, era el fútbol vivido de otra manera, y más entre Sevilla y Betis. O sea, era completamente diferente. Yo he vivido muchos derbis y no tiene nada que ver un Sevilla-Betis con un Real Madrid-Atlético de Madrid. No tiene nada que ver. Vamos. Ahora luego entraremos en eso, que me interesa. Pablo, entiendo que cuando hablas de profesionalizar es todo lo contrario a los personajes o a las personalidades de las que estábamos hablando, ¿no? Jesús Gil, Luis Cuerva, Manuel Ruiz de Lopera. Todos ellos eran presidencialistas, un modelo totalmente alejado de lo que es ahora el fútbol, ¿no? Efectivamente, bueno, eran otros tiempos, otros personajes, otros actores, cada uno con sus virtudes y sus defectos. El control presidencialista tiene sus virtudes y en aquel momento quizás era lo que demandaba el sector, y a día de hoy, que nos lo ha anticipado un poco Rafa, ¿qué ha cambiado? Pues ha cambiado. Donde antes se retransmitía un partido de fútbol por la radio, ahora hay unos derechos de televisión que mueven, son el primer factor económico que tiene un club. El ticketing o la asistencia o los abonos no alcanzan a ser el 10% del presupuesto de cualquier club, incluso en ocasiones bastante menos. Claro, a mayor volumen de finanzas y a mayor control de aquel con el que compites, desde la base tienes que tener mejores profesionales. Claro, es un proceso que ha ido muy rápido y que a las propias instituciones les cuesta, porque detrás de los clubes existen todavía accionistas que viven con una mentalidad antigua, o que entienden que el mundo del fútbol es otra cosa, porque el mundo del fútbol, como se mezcla el dinero, la pasión, el ego de la apariencia, es un mundo. Yo estoy disfrutando mucho por el aprendizaje que me está suponiendo, porque es diametralmente opuesto a otro tipo de actividades de mi día a día. ¿Por qué abogo yo? Por la seriedad, porque la vida demuestra que todo aquello que no es serio tardará 1, tardará 5, tardará 10, pero acabará cayendo. O sea, el mercado te va a acabar. De hecho, sin mencionar equipos, ¿qué está sucediendo con el Barcelona? Pues que al final el mercado, porque la norma cambia, porque Europa aprieta, porque Hacienda aprieta, porque el mundo en el sector del dinero va requiriendo seriedad y transparencia, como tú pretendas ir en sentido contrario, no te preocupes, tardarás 1, tardarás 5, tardarás 10, pero que te van a poner en tu sitio, no te quepa la menor duda. Y cuando te ponen en tu sitio te ponen a aguantar, ¿eh? No, el mercado no entiende de ponerte suavemente.
Yo apelo a decir, oye, antes de que me den la aguantada, voy a hacer yo el ejercicio correctamente. Si tú analizas la liga económicamente, si está aquí, es para echar a correr para allá, ¿eh? O sea, financieramente tiene un recorrido brutal casi todos los equipos. Hay mucho recorrido por hacer ahí. Y yo, que soy un apasionado de eso, y encima tengo la oportunidad de hacerlo por las 13 barras, realmente estoy viviendo una etapa complicada, porque estoy muy enfrentado a cómo se está gestionando la entidad, pero feliz, porque al menos están entendiendo que el camino es el que es, y que si no lo aprenden porque lo diga yo, el mercado se los va a enseñar. Rafa, hablabas antes de vivencias. ¿En qué crees que ha cambiado más el Real Betis? No te hablo de cuando eras niño ahora, porque hay varios años. En los últimos 10 años, ¿en qué crees que ha cambiado más? ¿A nivel de infraestructuras, deportivo, económico? Si hablamos de la entidad como institución, evidentemente a nivel de infraestructura va un mundo, absolutamente un mundo. Las relaciones con terceros clubes, las relaciones con la cantera, cómo se ha organizado la Secretaría Técnica, cómo se ha profesionalizado. Nosotros, piensa que, mi padre me cuenta a mí que ellos lo que tenían era, yo he visto las primas cuando se negociaban las primas, era un papel a bolígrafo diciendo Gordillo 300.000 pesetas, el otro 400.000, el otro 500.000. Es decir, hoy todo eso está súper controlado, informatizado. Tienes que saber hasta dónde puedes llegar porque sabes cuáles van a ser tus ingresos, y al club no le puede costar dinero una competición. Es decir, que a nosotros nos ha pasado, O sea, nosotros hemos ganado alguna competición que nos ha costado dinero. Es decir, hemos visto cuánto hemos ingresado, cuánto nos ha costado las primas, hemos dicho, coño, qué mal negocio desde el punto de vista económico hemos hecho. Aunque después, como he dicho yo, los dividendos del año no tienen nada que ver. Entonces, quizás lo que yo más he notado con muchísima diferencia es el crecimiento institucional, profesional, y la implementación de protocolos y sistemas para todas las áreas del club. O sea, el Betis hoy tiene 400 empleados, ¿eh? Y cuando estábamos de la época, yo te estoy hablando de los 90, podrían llegar a ser 40, 45, y multiplícalo por 10. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Crecimiento exponencial importante. Importantísimo. Gaby, ahora que ha hablado Rafa de las primas, ¿te acuerdas alguna prima que hayas cobrado o que por lo menos se hubiera prometido para poner un poco en... Mi primera prima en el Valladolid la cobré después del partido en el vestuario, pero en el almacén, donde el utillero con las botas y el utillero contando los billetes, y 200.000 pesetas había unas primas que ponía el club y otras que ponían los jugadores. Esta era doble y ganábamos 200.000 pesetas. Y llevártelas a casa, ¿sabes? No era la cantidad de veces que las conté. Extendía todos los billetes por la cama y luego los juntaba otra vez. Y con Jesús Gil, precisamente, pero es que digo Jesús Gil porque seguro que alguna prima habría. Eso debía ser tremendo. Él se hubiera divertido, porque no cuadraba nada. Sí, Jesús Gil. Ibas con la mochila, ibas al club financiero y allí pues te daba la prima, la ficha, todo. Sin antes darte un repaso de cojones, claro. Tienes que hacer esto, tienes que tienes que no sé qué cuántos. Sí, era otro mundo. Bueno, es que fíjate, recuerdo, había un sueldo de casado, un sueldo de soltero, primas, en el Atlético de Madrid había hasta dietas. Subías al autobús y te daban 20.000 pesetas. Que no sabías en qué te las podías gastar, pero ya te daban 20.000 pesetas. Y fuera 48.000 pesetas. O sea, por ir convocado. Yo vivía con las dietas. O sea, que es que era un club que, bueno, pues espléndido en algunas cosas y luego muy exigente en otras. O sea, que fíjate lo que ha cambiado. Tú sabes, perdona, Gaby, Lopera pagaba las primas con tarjetas del Corte Inglés. Del Corte Inglés. Del Corte Inglés. Con pagaré, ¿no? También. Con prepagos del Corte Inglés. Porque claro, el Corte Inglés le hacía un 10% de descuento. A comprarme cosas. A comprar cosas del Corte Inglés, ¿no? Dijo, has ganado, y dices, sí, pues venga, vamos al Corte Inglés. Sí era. Que hace una idea de lo diferentes que son las cosas ahora, ¿no? Gaby, ya en el Sevilla, como has dicho antes, una persona muy querida por la afición. ¿Qué recuerdas de la afición del Sevilla? Mi cántico, cuando me ponía a driblar en un córner y empezaban ole, 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 es que era todo
cuando marcaba un gol, el celebrarlo con ellos, ese ánimo que hacía desde el principio. El fútbol andaluz o sevillano es así, tanto en el Betis como en el Sevilla. El jugador está en palmitas, estás en una burbuja, te crees un dios y es que eres alguien en la ciudad, o sea, vives otro apartado del mundo. O sea, te hacen creer eso. O sea que, Pablo, uno de los éxitos del consejo actual del que formas parte del Betis es tener el estadio como lo tiene el Real Betis todos los fines de semana. Bueno, socialmente sí. ¿Qué parte de éxito tenemos desde el Consejo? Creo que bastante relativo. Tenemos que saber qué éxitos son nuestros y cuáles no son nuestros. El aficionado del Betis es un aficionado muy especial. No voy a hacer comparativas con el del Sevilla, pero porque yo te diría el típico chiste del sevillismo se sale. No, pero no es. No empecemos todavía. No, el tema es el siguiente. El aficionado bético es un aficionado. El aficionado bético es un aficionado que ha acompañado históricamente a su club en todos los estamentos. Es fiel, cuando está en segunda tienes más aficionados y tienes más abonados que cuando está en primera. Es muy significativo. Entonces, ¿cuál es el éxito? Bueno, que ahora tenemos unas instalaciones sensiblemente mejores porque ya hemos terminado la siguiente cuarta parte del club y nos queda preferente, ¿no? Conforme vayamos completando el estadio, se seguirá llenando. También te digo, le pones un cuarto anillo físico de verdad y también lo llenas, porque lo del Betis no tiene mucha explicación, no la tiene. Eso no es mérito del Consejo. Eso no es mérito del Consejo. El Consejo ahí lo que está haciendo es, bueno, facilitando unos espacios. El aficionado bético le das un estadio de 100.000 y yo estoy convencido que lo llenas. Es así. O sea, estamos en los cómics de Marvel. O sea, hay un bético. Allá donde vayas hay un bético. ¿Por qué? Pues porque es una fortuna divina. ¿Cómo va el proyecto de la ciudad deportiva? ¿Te puedo preguntar? Pues vamos a ver, ¿cómo va? Va despacito, como Luis Fonsi. ¿Por qué motivo? Pues por los temas financieros que hemos mencionado. El club, este club, como todos los clubes, vienen de una transición complicada, que ha sido la época del COVID, donde se han paralizado ciertos ingresos recurrentes, que además se han visto incrementados en mi opinión, con unas inversiones que no han sido correctas. Eso sitúa al club ahora mismo en una situación financiera que no es todo lo óptima que debería ser. Habrá quien te diga que todos los clubes están igual. Yo es que abogo siempre por la excelencia. A mí me enseñaron desde chiquitito fijarse en los buenos, no fijarse en los que están en los malos. Me decía mi madre, fíjate en el que aprueba y saca un 10, no te fijes en el que ha sacado un 6 o en el que ha sacado un 5. Entonces yo aspiro a un club financieramente muy sostenible, con unas inversiones buenas, justificadas y equilibradas, que además estoy convencido que redundarán en unos mejores resultados. Yo soy de proyectos más a largo plazo porque el éxito momentáneo es muy efímero. No quiero éxitos ahora que me supongan mañana fracaso estrepitoso. Prefiero 2 años, 3 años, 4 años de tranquilidad. Esto lo puede decir alguien que tiene el respaldo de una afición fiel como nadie, como es el Betis. Entonces, me gustaría una transición hacia un club que vaya despacito, pero con un proyecto que en 5 o 6 años sea inamovible para los próximos 40. Porque entonces me iré con la satisfacción de decir, conseguí cambiar algo y además que perdure por delante mía, por detrás y a mis hijos. Esa sería mi verdadera ilusión. Rafa, habla Pablo de éxito que no sea efímero, porque en el Betis históricamente es cierto que cuando han ido bien las cosas, a los 2 años a lo mejor ha vuelto a ir mal. ¿Qué parte tiene Manuel Pellegrini de ese éxito prolongado en el tiempo? Para mí,
prácticamente todas, el 98%, si tú quieres. Mira, Manuel Pellegrini vino en un momento en el que la verdad muchos béticos, y entre ellos yo, tenía mis dudas. Una persona ya que venía de vuelta de una carrera hecha, habiendo ganado títulos con el Madrid, habiendo estado en la Premier, habiendo tenido triunfos en equipos muy grandes. Sabemos que veranea en Marbella, porque él venía a veranear a Marbella todos los años, y digo, bueno, pues yo creo que don Manuel Pellegrini viene a retirarse aquí, a vivir medianamente bien y a hacer un papel más o menos digno, pero la verdad es que nos sorprendió a todos. Yo se lo he dicho a él, esto que le estoy diciendo a ti se lo he dicho a él. Le he dicho, no, yo me quito el sombrero porque yo pensé que usted no traía estas ganas y esta ilusión, ¿no? En el Betis hemos tenido siempre el gran problema de, digamos, esos pies de barro, ¿no? que hemos construido siempre como hemos podido, porque es verdad que a nivel accionarial hemos tenido muchos problemas desde la salida del Opera, que es que pensamos que esto fue, pues que el Opera se fue en el 2000, creo que fue en el 2006, cuando él se aparta y pone un presidente, que es Pepe León. Él ya se quita aunque lo llevaba por detrás, pero pone un presidente. Y desde entonces ha sido una pelea constante, judicial, con todo lo que eso conlleva, a nivel de que, bueno, no puedes conseguir financiación porque nadie confía en ti, porque no saben quién va a mandar aquí, qué va a pasar, qué se va a hacer. Entonces, eso nos ha hecho ser lo que el famoso Rafa Gordillo lo cogió en una cámara de televisión cuando dijo, no somos un equipo ascensor. Subimos y bajamos, aquello provocó una guasa con una canción de los Beatles, dije, suben y bajan, parecen un ascensor, decían ellos. Y es verdad que hemos construido siempre sobre pies de barro, por eso, porque no hemos tenido quizás esa disciplina que Pellegrini ha impuesto, esa capacidad de proteger un vestuario que Pellegrini ha impuesto, porque es verdad que muchas veces desde algunos consejos, del actual desde luego no, se ha pecado de intentar entrar en un vestuario y tratar de... La relación con el vestuario es muy complicada, tú que has vivido un vestuario por dentro. Lo que pasa es que tú has vivido otra época en la que Jesús Gil ha llegado y decía, esto es lo que hay, si lo queréis bien y si no, toma por culo. No había puerta que se le resistiera. Exactamente. Pero yo siempre he pensado que el vestuario es un sitio sagrado, ¿no? El vestuario es un sitio donde es el santo y seña de los futbolistas. Entrar ahí, o sea, tienes que buscar la forma de entrar con algún exfutbolista que te sirva de enlace, bueno, pero tú no puedes llegar porque tú no has ganado nada, tú no eres futbolista, tú eres al final un dirigente o un accionista, y tú no puedes llegarle a un tío y decirle, usted tiene que correr y sentarme al balón. ¿Quién coño es para hablarme a mí si usted no sabe de esto? Entonces, esa fragilidad la hemos tenido siempre, esa injerencia, con muy buena intención, con ganas de hacer bien las cosas, pero... Al final no hemos construido algo sólido. Cuando llegó Pellegrini, oye, nos ha dado una estabilidad, ha dado una protección al vestuario magnífica. Es un tío que además controla a los futbolistas bastante, controlar en el sentido de saber cómo es cada uno, el sitio que hay que darle a cada uno, cómo hay que hablarle a cada uno, cómo hay que decirle... Que por supuesto habrá los cabreos, como el que no juega, hasta el propio Joaquín muchas veces ha dicho que está cabreado porque no juega, porque yo creo que todo el futbolista lo único que quiere en su vida es jugar. Si yo ya no juego, pues mire usted, me voy porque no estoy jugando, ¿no? Y a pesar de todo eso, él es un tío que controla y para mí, por eso digo que es un 98% y que Dios nos dure muchos años Pellegrini, porque nos hace mucha falta, y que vayamos construyendo, como bien ha dicho Pablo, igual que Pablo lo dice a nivel financiero y económico, y es su ilusión, que yo lo veo muy complicado, yo siempre se lo digo, Pablo, eso es muy difícil, pero no digo que no se haga, pero deportivamente deberíamos aprovechar esta bonanza que nos da Pellegrini para construir y para aprender cómo se tienen que hacer las cosas y no caer en esos errores otra vez. Y en esa parte de esos éxitos y en esa parte de protección del vestuario, ¿qué papel le das tú a Antonio Cordón, o a lo que ha estado haciendo Antonio Cordón en el vestuario? Yo creo que Antonio Cordón ha sido un hombre bastante importante dentro de la entidad, ¿vale? Quizás no desde mi punto de vista y por la información que hemos mantenido a través del Consejo y tal, no ha tenido todo el protagonismo que debía de haber tenido, ¿vale? Se ha quedado más como una figura, por supuesto, jefe de Secretaría Técnica, y cuando Pellegrini pedía algún tipo de puesto o algún tipo de tal, él era el que decía, oye, pues tengo aquí estos dos futbolistas. También es verdad, piensa que cuando uno llega a una entidad o llega a una institución, tienes que mirar de dónde viene, o sea, qué ha pasado antes, ¿no? Nosotros habíamos tenido una experiencia malísima con Torrecilla.
una experiencia malísima con este chico que venía del Liverpool, que era, ¿cómo se llamaba? Que era sordito, coño, ¿cómo se llamaba el hombre este? Oye, con su gafa. Era sordito el hombre, tenía mucho mérito, porque como no le hablaran mirándolo a los ojos, él no se enteraba, porque no te leía los labios, ¿no? Y habíamos tenido muy mala experiencia. Mala experiencia porque se le habían dado las llaves de la parcela deportiva. Se le habían dicho, usted es el director deportivo, aquí tiene usted las llaves, haga usted lo que usted crea y estime conveniente. La experiencia fue muy mala en los dos casos. Cuando llegó Cordón, pues como había ese miedo a decirle no le demos tanta autoridad al director deportivo, y sin embargo yo creo que Cordón es una persona que se merecía esa posibilidad por su forma de trabajar, que lo hemos visto, cómo ha trabajado, por su capacidad de manejar la gente. Y al final, Cordón ha actuado más, fíjate, por supuesto, insisto, la Secretaría Técnica y la Dirección Secretaría Técnica la llevaba él. La última decisión la tenía Manuel Pellegrini y la sigue teniendo, yo creo que en casi todos los clubes, pero él ha actuado mucho más de enlace entre lo que es el vestuario y la plantilla y la directiva, más que como un director deportivo omnipotente. Gaby, en el Sevilla también hay un entrenador nuevo, relativamente, bastante peculiar. ¿Qué te parece? ¿Qué opinión te merece Jorge Sampaoli a ti? Un manojo nervios, ¿no? No sé, esa manera de ser, esos movimientos, ese nerviosismo, yo creo que lo transmite a la plantilla. No puede ser bueno, porque el que más tranquilo tiene que estar es el entrenador, porque cuando el jugador en el campo le fallan las cosas y tal, quiere un hombre fuera que responsable, que sea serio, que emita tranquilidad, que con un cambio de orden haga tal. No digo que yo, desde el desconocimiento, no digo que no lo haga, pero el estar de un lado a otro, el estar no sé qué, no sé cuánto, parece que, no sé, que estás viviendo en exceso el partido cuando a lo mejor necesitas un poquito más de tranquilidad. Bueno, esperemos que le dé los resultados adecuados, que salga de esa situación tan difícil como la que está, que parecía que había salido, pero ese último resultado lo ha vuelto a meter. Bueno, pues desearle toda la suerte del mundo, por supuesto. ¿Crees que el Sevilla tiene opciones de descenso reales? No, pero se maneja muy mal en esas situaciones. Nosotros, en mi última etapa en el Sevilla, nos salvamos en el último partido y es muy difícil navegar un Sevilla o un equipo grande que ha habido casos que incluso ha bajado, porque no te manejas bien en esto. Cuando tienes esa obligación de ganar y cuando los equipos de abajo ganan porque están acostumbrados, tú no lo haces. Por lo tanto, debes salir antes de esas últimas 10 jornadas que te van a matar, como no lo hagas. Pero el Sevilla tiene entidad, tiene equipo, tiene plantilla, entrenador, para salir cuanto antes de esa situación. Pablo, como consejero especializado en los temas económicos, un descenso es... Descenso es letal, a pesar de que existe un seguro que garantiza durante el primer ejercicio que pasas en segunda división para que no se te vean muy mermados los ingresos, dado cómo funcionan la inmensa mayoría de los clubes. Me retrotraigo un segundo. Esto es muy simple. O sea, yo tenía una abuela que ya falleció que decía, mira, nenico, hijo, las carretas siempre llévala detrás de los bueyes, nunca delante, que si no andan. Bueno, pues el fútbol, su dinámica en los últimos años ha sido llevar las carretas muy por delante de los bueyes. Tiene unos niveles de endeudamiento muy altos porque ya están vendiendo los derechos de televisión de los próximos 5 ejercicios. Claro, eso es una filigrana o una artimaña financiera que, como se te desmonte el tinglao en un rato, tienes un verdadero problema. Y eso es un ejercicio de responsabilidad que tienen que hacer los consejos, aceptar que están llevando instituciones que deben perdurarle a ellos en el tiempo. No se nos olvide que el Superdeport no hace tanto tiempo parece que las cosas no ocurren hasta que ocurren. Un consejero tiene la obligación de aconsejar y asesorar con su criterio, pero siempre con la intención de que las cosas vayan bien en todas las parcelas y además con una responsabilidad. El Betis es mucho más grande que yo, tiene 100 años o 100 y pico ya y debe durar otros 200 años, al igual que el Sevilla. Mi responsabilidad durante el tiempo que esté es que esto perdure de la mejor forma posible.
Cojo un segundito lo que ha dicho Gaby antes respecto al entrenador del Sevilla. Dice, un jugador de fútbol lo que quiere es alguien tranquilo. En realidad todo es exactamente lo mismo. No hay ningún buen guiso que se haga a fuego rápido. Todos los buenos guisos se hacen a fuego lento. Dediquemos tiempo a hacer las cosas bien, pongamos las carretas donde tienen que ir, no pretendamos correr más por la euforia de estoy en la presidencia de un club o por el ego de que una ciudad te reconozca. Si no eres capaz de soportar ese ego, no lo cojas, porque cuando te vayas tienes la responsabilidad de dejar algo a una afición de 50.000 o 60.000 abonados en nuestro caso, que nos deben perdurar en el tiempo. No hay nada que se haga con prisa, que esté bien hecho. Entonces entiendo que estás totalmente en contra de las palancas, ¿no? O sea, Es que la palanca es la solución de urgencia a lo que he hecho mal anteriormente. Que la tengo que hacer ahora, si hago el ejercicio de responsabilidad de no volver a cometer el mismo error en un futuro, es la solución a lo urgente sin olvidar lo importante. No se puede estar atendiendo continuamente lo urgente porque no he ido haciendo correctamente lo importante. Si yo tengo una partida presupuestaria de 100, yo no puedo vivir en 130. Mi partida presupuestaria es de 100. Y este ejercicio, ¿dónde podré ganar dinero? ¿Dónde podré aspirar al 130? Cuando tenga una magnífica cantera, que es donde de verdad un club puede ganar dinero de forma independiente a los derechos de televisión. ¿Cómo puedo tener una magnífica cantera cuando tenga una ciudad deportiva que sea y un equipo que sea tractor y atractor de talento? ¿Cómo puedo hacer que un equipo sea tractor de talento? Cuando tengo una primera plantilla con un primer entrenador que ha determinado que en cada partido los domingos, pues 1 o 2 canteranos juegan. Porque el canterano que está, aquí había un chico el canterano que está en la otra punta del mundo, cuando ve que puede tener minutos en una primera división de un país en España, se mata en el campo. Eso es generar valor en el largo plazo y eso es una carrera de fondo. Eso no tardas tú ni 1 año ni 2, tardas 6, 7 años. Pero cuando has hecho los 7 años de desierto más o menos bien gestionado, tú te encuentras con un proyecto que dura otros 100 años sin miedo de ningún tipo. A eso es lo que yo aspiro. entonces entiendo que estás en contra de modelos como el que ha tenido el Sevilla durante muchos años, en el que necesitaba vender para poder crecer. Claro, estoy en contra de ese o del que ha hecho el Betis, de inversiones en jugadores que no era el momento. O sea, es Borja Iglesias un jugador magnífico, espectacular. ¿Era el jugador del Betis en ese momento? En mi opinión, no. ¿Por qué? Porque te encuentras con situaciones complicadas que en el momento que se te ha torcido un poquito el barco, que ha llegado el COVID, mire usted, el COVID tiene su impacto. El resto, hagamos un ejercicio de responsabilidad y sepamos. Y el Sevilla, pues quizá tenga más responsabilidad si cabe, porque ha tenido la oportunidad a lo largo de muchos años de haber generado una estructura financiera muy sólida y, sin embargo, ha seguido metiendo las carretas por delante de los bueyes. Si tú has ganado, me lo voy a inventar, 100 millones de euros en la Europa League, gástate 80 y guarda 20. Pero esto está todo inventado, que la dinámica de inversión y ahorro, esto está inventado desde que el hombre es hombre. Cuando te la saltas, te lo vuelvo a decir, tardarás 1, tardarás 5, tardarás 10, pero que te acabas cayendo sí o sí. Rafa, como hombre de fútbol entiendo que un poco expectantes a lo que estamos viendo con la situación del Barcelona, Enrique Negreira. ¿Crees que puede ser que el fútbol español esté así de podrido? Hombre, a mí me cuesta mucho trabajo aceptar que eso sea verdad. O sea, las pruebas todas son indiciarias a que parece que hay algo de verdad. Pero me cuesta mucho trabajo. Sé que en otros tiempos sí era verdad. O sea, en otros tiempos me han contado dirigentes de la época que era verdad, oye, y que había favores por todos lados. Hoy en día me cuesta muchísimo trabajo porque los árbitros también se han profesionalizado una barbaridad, son personas muy preparadas, viven cómodamente y holgadamente de su trabajo, y a mí me cuesta mucho trabajo pensar que eso sea verdad. Ahora, todo indica que sí, que lo es. Desde luego,
Lo que una entidad como el Barcelona no se merece es que se le pague al vicepresidente del comité. Es que no es ético, ni es moral, ni tiene nada que ver con ningún valor que rodea al fútbol. Entonces, por mucho informe que me digan que hagan, nosotros también tenemos un exárbitro que nos hace informe, que es Japón Sevilla, pero no tiene nada que ver ni con el comité técnico de árbitros, ni nada en absoluto con nadie. Usted es un señor que ya está jubilado, oye, que sabe cómo funciona el mundo del arbitraje, y te dice, este hombre pues es más casero, este hombre es más tarjetero, cuidado porque este tío saca más tarjeta amarilla. Eso es normal. Oye, lo tenemos, yo creo que casi todos los clubes. Sí, casi todos los Ahora clubes. el vicepresidente del CTA no, mucho. El vicepresidente del CTA es el tío que ha habido momentos en los que ha decidido qué árbitros pitaban, Es que y eso es hay muy... una anécdota muy buena, que nos encontramos a Japón-Sevilla en el aeropuerto y nos lo encontramos después y dice, ¿dónde la va a salir el domingo? Y digo, o sea, que tenía buena relación tanto con Sevilla como con Betis y le dijimos, ¿dónde te toca liarla el domingo? Gaby, volviendo al fútbol sevillano, vamos a centrarnos un poco en ese partido tan especial, ¿no?, que tenemos los sevillanos, que es el derbi, el partido de máxima rivalidad. ¿Tú cómo los vivías cuando eras jugador? Bueno, a mí me contaban, claro, al ser nuevo, pues te ponían en antecedentes y que había dos ligas, la que podía ser la liga tuya y luego la liga particular que dependiendo de lo que hayas hecho en el campo del Betis o en el campo del Sevilla, ya parece que te daban algo, no te daban nada, pero la moral, por lo menos, pero hemos ganado al Betis, pero hemos ganado al Sevilla. Y entonces se vivía de una manera, bueno, estabas toda la semana pues nervioso, porque allí es de padres a hijos, el padre del Sevilla, la madre del Betis, los hijos han salido de tal, o sea que es todo familiar, todo tal, entonces se junta mucho el sentimiento. Son partidos en el que cada uno defiende lo suyo y luego hay mucha tensión en el terreno de juego, porque a nadie le gusta perder y bueno, gracias a Dios tampoco ha habido muchas movidas en ese sentido, algunas pequeñas cosas, pero bueno, siempre se ha intentado vivir con deportividad y para eso, bueno, era Lopera y Cuervas que se ponían de acuerdo en un programa pues para intentar suavizar las cosas, pero lo empeoraban todo. Claro. Porque luego teníais buena relación, ¿verdad? Los futbolistas de ambos equipos. Yo es que, fíjate, yo comía con jugadores del Betis, claro, y a la gente le sentaba mal. O sea, ¿cómo estás comiendo con un jugador del Betis? Pues, oye, si es mi amigo. O sea, es que veníais muchos del Atlético de Madrid. Veníamos muchos del Atlético de Madrid, unos estaban en el Sevilla, otros estaban en el Betis y nos juntábamos porque éramos amigos y tal y bueno, pues parece que no nos sentaba bien, pero luego la relación entre los jugadores era magnífica, o sea, no tenía nada que ver. O sea, que en ese sentido, chapo. ¿Recuerdas alguna anécdota de algún derbi que tengas ahí en mente o te dejamos pensar y ahora hablamos? Sí, bueno, si no es de eso, te cuento otra anécdota, aunque no tenga que ver con eso, sí. Pablo, ¿tu primer recuerdo de un derbi? Yendo al colegio. Yo soy bético desde chico y vivo en Nervión. Vivo a 200 metros de Nervión. Entonces, la pregunta era, ¿tú cómo eres bético viviendo en Nervión? Yo respondía, para darle glamour al barrio. Entonces, claro, iba a mi colegio. En mi colegio el 90% eran sevillistas y un derbi ganado por el Betis era 3 o 4 meses de tranquilidad hasta el siguiente. O sea, era entre la paz y el infierno, porque tú imagínate lo que es aguantar de cada 10 niños, 9 palanganas, o 9 sevillistas, perdón, y ahí béticos. Pero el día que ganaba el Betis te paseabas tú con tu camiseta desde tu casa hasta el colegio y no te tosías. Además, siempre dentro de lo que era el respeto. En absoluto he sido nunca antisevillista. La realidad es que tengo un magnífico amigo, salvando uno que es amigo desde chico, que consigue sacarme de mis casillas, por lo demás con naturalidad. Y el primer recuerdo, pues desde que se tienen recuerdos, 3, 4 años, yo recuerdo ir al colegio con la camiseta del Betis porque había ganado el Betis y estar callado en ese mismo curso 3 meses porque tenías que estar callado y ya está. Entonces, es lo que dice, es una relación de familia donde tu mujer puede ser sevillista, tú bético y el niño depende con quién tenga más querencia, pues saldrá de un lado. ¿Quién se haya quedado las mañanas con él? Efectivamente, ese es el tema, ¿no? Rafa, ¿cuántos derbis has jugado en un patio de un colegio y a lo largo de tu vida cuántos derbis has jugado? Pues yo creo
creo que nosotros en el colegio era casi todos los días, un Betis-Sevilla. Eso era, vamos, Sevilla es lo más normal del mundo. Venga, un Betis-Sevilla. Y además siempre estábamos muy repartidos. Yo siempre digo que la ciudad es que es mitad, mitad. O sea, que va un poquito más del Betis, un poquito más del Sevilla, depende de la época, depende del momento, depende del tal, pero al final es mitad, mitad. Entonces, es cierto que en la calle los derbis Betis-Sevilla, bueno, se sigue haciendo no solo en el fútbol. O sea, nosotros vamos a jugar ahora, yo qué sé, un dominó. Venga, Betis contra Sevilla. Vamos ya, los Betis contra los sevillistas. Venga, nos repartimos un dominó, una partida de cartas, un pádel, la carrera un de tenis. piraguas esa que hay en La el carrera río, de piragua, que tiene la Betis-Sevilla. piragua que es un Betis-Sevilla. Es decir, la ciudad es una ciudad que está eso, pues muy dividida en el fútbol. Pero yo estoy de acuerdo con Pablo y con Gaby. Primero, yo, por ejemplo, soy mucho más amigo del presidente del Sevilla que de mi presidente. Yo que lo conozco, mi presidente, y le tengo... Pero es que yo con el presidente de Sevilla me voy a cenar con las mujeres, me he ido de viaje. Me recuerdo que una vez me cogió un bético y me dijo que cómo yo me iba. Me lo dije en Mallorca, estábamos con las mujeres. Oye, ¿tú cómo te vas con este tío? Este tío es mi amigo, tío, no pasa nada, es presidente del Sevilla, quiere que le haga, pego para él. En el pecado lleva la penitencia, pero va a seguir siendo mi amigo porque yo lo conocí, no era presidente de Sevilla, cuando Pepe era amigo mío. Es verdad que como lleva en Sevilla 21 años, yo digo, lleva en Sevilla más tiempo ya que la puñeta, siempre que lo conocí yo estaba allí. Pero llegó a presidente después, oye, y yo le tengo aprecio, y yo a Pepe, y cuando jugamos, mira, yo recuerdo, y mira, ahora le voy a dar una alegría a mis amigos sevillistas, el peor derbi que yo he vivido en mi vida, fue siendo yo consejero, Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, 4-1, o 4-0, lo que pasa es que después marcamos nosotros uno. La afición del Sevilla cantaba un derbi digno, queremos un derbi digno, yo me acuerdo de aquello perfectamente, y yo estaba llorando, pero llorando, porque aquello para mí era un desastre. Además, un equipo cuando ya va con 3-4-0, el Sevilla levantó el pie. Si el Sevilla no levanta el pie, nos mete 7. Yo creo que los propios futbolistas dijeron, mira, porque además el Betis estaba ya de una manera que lo que quería era que acabara el partido. O sea, los futbolistas echaban el balón fuera y tal. Y yo recuerdo que Pepe, coño, se vino, me dio un abrazo, me dijo, Rafa, tío, ¿qué vamos a hacer? Las cosas son así, estamos en el palco. Me dio un abrazo. Yo no te voy a decir que me da pena, yo me he alegrado mucho y me he hartado de reír, estamos a gusto, pero me da mucha pena por ti y por mis amigos, coño, porque yo tengo sobrinos míos que son béticos y me da mucha pena porque lo que hemos visto hoy es... Y ese debía ser el peor de mi vida, después he vivido otro muy bueno, he vivido muy bueno, que también hemos ganado 1-3 en el Ramón Sánchez Pizjuán magnífico, recientemente, no hace mucho. Entonces, al final tienes que convivir en la ciudad con esto, es lo bonito, convivir. La guasa, como dice, es que Pablo cuando habla del colegio es el colegio, pero cuando tú ya eres adulto y te vas a un bar al día siguiente de un derbi, nada más que tomando café, te dice, ponle 2 cafés a él y 1 a mí, 2-1, porque ganamos ayer 2-1, es una cosa que va continua, pero bueno, es lo bonito de esto, creo yo. Gaby, tú como madrileño, ¿qué diferencia ves entre cómo se vive el partido de máxima rivalidad en Sevilla y aquí en Madrid? Claro, es completamente diferente. La palabra no es serio, pero es más los medios de comunicación mucho más pendientes. Ahí no hay 2 ligas, porque como siempre el Madrid ha estado aquí, nosotros aquí, por esa diferencia que había, pues incluso siendo peores o teniendo peor presupuesto o tal, pues tenías que hacer frente a todo un Real Madrid y detrás una afición. Entonces, cuando ganabas, como en la Copa del Rey, que ganamos en el Bernabéu, pues es el doble mérito, ¿no? Porque ganas al eterno rival y encima ganas en su campo y ganas al Real Madrid. Pero siempre ha estado un poquito descompensado, en el sentido de que esas grandes plantillas que tiene Barcelona y Real Madrid, pues es difícil que, por ejemplo, un Sevilla, un Betis, un Atlético de Madrid lleguen allá. Pero como el fútbol es fútbol, pues tienes esa posibilidad de ganar. Y bueno, pues se hacía toda la semana con entrevistas, con tal, no sé qué, o sea, mucho más... Especiales, ¿no? Especial, o sea, aquí era más familiar, aquí era un poquito, incluso los periodistas en Sevilla, sabías quién era del Betis, sabías quién era del Sevilla, pero bueno, era como todo más hermandad, más, no sé, mejor llevado, no lo sé. Porque ¿cómo le explicaríamos a un madrileño que no hay esa violencia que se nos otorga muchas veces entre una afición y otra? Porque es cierto, ¿no?, que creo que casi todo el mundo tiene algún familiar del otro equipo, bueno, normalmente. Yo he sido del Atlético de Madrid, mi hermano es del Real Madrid. O sea, que es que eso, dices, ¿cómo eres del Atlético de Madrid? Pues no sé, mi primera camiseta fue del Atlético de Madrid y la de mi hermano del Atlético Bilbao, que digo, joder, digo, se regala, digo,
Digo, vendían camisetas del Athletic Bilbao aquí en Madrid, o sea, que no lo entiendo. Y se luego es del Madrid, o sea que es que no sé, yo creo que estás toca por una varita. Yo me acuerdo que mi padre me llevaba al Vicente Calderón y bueno, pues como dice la canción de Sabina, ¿no? Y bueno, pues ahí veías el césped, veías a los jugadores, mis ídolos los pintaba, y ya del Atlético de Madrid a muerte. Luego mi paso por el Sevilla pues me hizo que de corazón era del Sevilla, o sea que tengo esa doble, esos dos equipos en mi corazón. Bueno, por ir terminando, esta fecha en la que está aquí este evento de Sevilla Fútbol en Madrid no es casualidad. Sabéis que hay un doble duelo, un doble enfrentamiento entre el Sevilla y, en este caso, el Atlético de Madrid mañana y el Real Betis y el Real Madrid el domingo. ¿Cómo veis esos partidos? Bueno, empiezo por ti, Gaby. ¿Cómo ves el primero, Pues el Atlético de Madrid y fíjate, Sevilla? toda esta semana he estado atendiendo a medios de Sevilla y a medios de aquí de Madrid. Y la verdad es que es el peor o uno de los peores campos para que el Sevilla recoja algo positivo, tal. Pero tampoco te puedes fiar del Atlético de Madrid porque no está jugando bien al fútbol. Pero la verdad es que es un equipo complicado porque el Cholo te puede gustar o no. Lo que pasa es que no engaña, juega lo suyo. No es un entrenador que le guste jugar la pelota, tal, que va más al resultado, que hace un juego más directo. Y entonces, pues bueno, te puede dar la de cal. Están los dos en una situación, aunque distinta, pero con problemas, porque el Atlético de Madrid no se puede descuidar, porque viene el Betis pisando los talones y porque, fíjate, estás a 18 puntos del Barcelona. O sea, cualquier tropiezo pues te hace estar fuera de la Champions. Y es que este año nos hemos quedado sin Europa League, sin Champions y sin Copa del Rey. O sea, solo nos queda la Liga. Por lo tanto, es un equipo que tiene problemas. Y el Sevilla, pues, parecía que estaba saliendo un poco del este, pero yo creo que tampoco va a tener tan mala suerte como tuvo contra Osasuna. Fue un partido tan raro que digo, bueno, pues se da en el fútbol. Desear lo mejor al Sevilla, va a salir, porque va a salir, y bueno, y mirar en qué se han equivocado o en qué pueden rectificar, pues para que no suceda en años posteriores. Pablo, entiendo que como bético normalmente quieres que pierda el Sevilla. ¿Este fin de semana lo tenemos un poco más dudoso? Un empate satisface. Entonces, un empate del Sevilla Atlético satisface. Y después nosotros tenemos nuestro toro de Miura, que es el domingo contra el Real Madrid. Que bueno, si podemos ganarle al Real Madrid es justo ahora en este momento, claro. ¿Cuál es el problema? Que es que el Real Madrid es el Real Madrid. Como le dé a esta gente por jugar un ratito bien, te hacen un 7 a cualquiera. El banquillo del Real Madrid, solamente el banquillo ya es, no mirando al campo, el banquillo es un espectáculo. Y encima cuando no le salen las cosas bien, sale el Dani Ceballos y la lía, y nosotros encima tenemos a Fekir ya listo. Yo ojalá tenga el Madrid un día tontorrón y nosotros un día inspirados, y con un 1-0 nos vamos más contentos todo el mundo para casa que uno. ¿Eh? Por ahí te quería preguntar, ¿crees que, bueno, es una baja muy sensible, lógicamente, ¿crees que va a ser determinante en la temporada del Betis la baja de Fekir, la lesión? Yo quiero pensar que no. El problema es que tenemos una plantilla justa, con poquita rotación. Es que tenemos lo que tenemos. Entonces, claro, cuando se te mueve un mimbre, recomponer el cinturón no es sencillo. Quiero pensar que no. Ojalá tengamos un poquito de suerte. Los jugadores están muy comprometidos, están dando el do de pecho continuamente todos los domingos. Si las lesiones les respetan, ojalá seamos capaces de entrar en Champions, porque viene bien que Europa vuelva a ver al Betis. Para que sepáis lo que es. ¿Qué? Para que Europa... Fuimos los primeros que fuimos, ¿eh? Y sobre todo para que los europeos entiendan cuál es el fútbol de calidad en Sevilla, que se les olvida. Rafa, como ha dicho Pablo, ¿es este Madrid de luces y de sombras? Porque creo que es capaz de dar una de cal y una de arena más accesible, o creemos que...? No cabe duda. Lo que pasa es que, fíjate, yo me acuerdo, como bien ha dicho Pablo, el mejor momento para ganar el Madrid es ahora. Todos hemos visto el partido de ayer con el Barcelona, ha tirado una vez a puerta, o sea que
El Madrid parece que da síntomas de, antes lo hablábamos con Gaby, de agotamiento, de cansado. El equipo está un poco como cansado de tantos partidos, de tantas... Oye, si cogemos ese Madrid tontorrón y somos capaces de ganarle, pues oye, para nosotros, magnífico. Pero es de los partidos que tú des cuenta, cuando tú empiezas a hacer tus cábalas para ver cuántos puntos te quedan tal, tú dices Madrid, Barcelona, incluso Atlético de Madrid algunas veces dices no lo voy a contar, porque si me sale algún punto ahí, magnífico, pero voy a hacer mi cuenta con el resto, ¿no? Entonces, yo creo que ahora es el momento, pero yo recuerdo cómo ganó el Madrid el año pasado la Copa de Europa, coño, cómo ganó la Copa de Europa, sí, es que fue una cosa tremenda, cómo le gana al Paris Saint-Germain ese partido, cómo lo levanta, cómo le gana a la Liverpool, vamos, es que al Manchester City, es que fue increíble lo que te dice, pero coño, si estaban perdiendo, oye, en 20 minutos, bla, 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 y le meten, que es lo que dice Pablo, es que como ahí hay 4, 5, 6 figuras, que como les dé por jugar al fútbol, ya los demás pueden ir a coger flores. Sí, además, esto no es como antes. A mí me contaban antes, Gaby, yo me quería preguntarte esto. A mí me contaban antes cuando los centrales decía el futbolista, coño, eso que tú me has hecho a mí aquí no me lo vas a volver a hacer más porque es que te escayolo la pierna. Porque es que te voy a meter una patada que te va a entrar. Y cuando no, esto es que se la daba, es que le daba la patada. Hombre, no con la mala leche de escayolarlo, pero le daba la patada y está enterado. Por la segunda va a venir más fuerte. Eso yo no sé si hoy se da con esa... Afortunadamente yo creo que la televisión enfoca todo, pero antes se dice, niño, vete para el otro lado si no quieres acabar en el fútbol. Exactamente. Y dices, pues me voy para el otro lado. O imagínate yo con 19 años y tomar riñones. Claro, y yo en Madrid, me pego una pata en la rodilla que digo, cambio, le iba a tomar porque lo sacaba a cabo. O sea, sí existía. Y no sé si habéis tenido en la pandemia que echaban partidos de la época. Qué entradas. Qué entradas. Sí. Qué entradas. Y seguían en el campo. Sí. Y se quejaban, o sea, la de Miguel y Maradona, la de Benito, la de Arteche. Digo, madre mía, sanguinarios del fútbol, claro. Había un tío en el Betis, era Ortega, uno era Ortega y el otro era Biosca. Es que eran tremendos. O sea, Bueno, y en Sevilla estaba Biosca decía, va a pasar el balón, pero tú no pasas. Eso te lo digo, tú no vas a pasar. Y en el Sevilla estaba Alfaro, que era cirujano. Alfaro era cirujano. O sea, verlo desde patar por ponerte la espinillera para darle la mano. Poner la espinillera para darle la mano a este porque me va a pegar. O Diego Prieto y Martagón, entra ahí. Exactamente. Te hacen un sándwich. Exactamente. Sí era. Sí, es verdad. En fin. Bueno, pues os agradezco a los tres mucho vuestra presencia aquí en Sevilla Fútbol, en el Centro Comercial Oasis, aquí en Torrejón de Ardoz. Creo que ha sido una charla con varios temas de fútbol, pero todos bastante interesantes. Cada uno desde vuestro prisma habéis dado vuestras pinceladas sobre lo que es el fútbol sevillano y en concreto el Sevilla Fútbol Club y el Real Betis Balompié. Y os agradezco de verdad que hayáis estado aquí. Porque lo has llevado de manera fabulosa y muy bien y yo agradecer que hayas estado, no los conocía, por lo tanto, fenomenal, que tengáis mucha suerte. Igualmente y gracias a ti porque ha sido realmente agradable. Yo te voy a desear la suerte para el Atlético de Madrid. Yo te la voy a desear para el Atlético de Madrid. Bueno, pues nada. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias. A Riquelme y a todos. Que tú tienes una pregunta, perdón. Se me había olvidado a mí el turno de preguntas. La pregunta va para ti, Rafael. Vamos a ver. Yo no sé si viste ayer el partido por la noche, El ratito. del Madrid-Barcelona, y en el intermedio lo hablábamos los tres porque estábamos viéndolo, y hicimos la cuenta mental de lo que vale cada equipo, ¿vale? Es evidente que ganar en el fútbol es caro, pero ganar todos los días es carísimo. Y teníamos el ejemplo de dos equipos que pierden muy poco, ¿vale? Nosotros, ustedes que sois béticos, nosotros que somos sevillistas, pues estamos acostumbrados a pasar épocas en el desierto, que las hemos pasado. Entonces, mi pregunta es, tú que eres accionista y accionista importante del Betis y que te has movido siempre en el mundo empresarial, ¿el mundo del fútbol tiende a tender a propietarios únicos? No estoy hablando de propietarios presidencialistas. Estoy hablando de empresas que dominen la masa social, o sea, la masa accionarial del club. ¿Tú crees que hacia eso tiende el fútbol? Absolutamente. Yo estoy convencido, y lo vamos a ver nosotros, que las grandes compañías como Google, Amazon, Nike menos porque pertenece más al mundo del deporte y puede tener conflicto de intereses y va a perder ventas si lo hace. Pero todas las grandes compañías tecnológicas van a entrar en el fútbol, absolutamente, ya lo están en el fútbol americano muchas de ellas, y en la NBA, y van a llegar al fútbol europeo, por supuesto que sí. Cuando Pablo dice, y es verdad, el modelo de negocio sostenible,
Lo que Pablo ha descrito es un modelo de negocio sostenible de un equipo, digamos, en manos de unos propietarios, como decimos nosotros allá abajo, tiesos. Es decir, mire usted, locales, gente que tenemos lo que tenemos y podemos aportar lo que podemos aportar y el club genera. Claro, cuando tú entras en manos, como le ha pasado a un Paris Saint-Germain, en manos de un fondo catarí nacional, ahí no hay límite, ahí no hay problema. Entonces llegan los problemas del fair play financiero, pero eso es otra historia que podemos, si queréis, hablar un poco en otro día. Si te digo, ¿hacia dónde tiende el fútbol? Hacia tu pregunta, que no me quiero desviar mucho. A que grandes conglomerados empresariales controlen los equipos de fútbol y, no siendo rentables deportivamente, sean rentables para ellos y para sus matrices económicamente. No es más. La rentabilidad no va a estar en el equipo, sino en su matriz. El equipo no puede ser rentable en la vida. El Paris Saint-Germain no va a dejar dinero nunca, pero lo que representa para el fondo catarí tener el Paris Saint-Germain, entre otras cosas, ha conseguido un mundial. Entonces hay una discusión grave, es decir, tú me estás diciendo que una empresa, el equipo es en pérdidas, pero la matriz sí tiene. ¿Me estás diciendo que, por ejemplo, el Valencia tiende a desaparecer? Sí. No puede. Pero el Valencia no es un fondo, es un propietario. Peter Slim. O sea que, ¿me estás diciendo que ese modelo también se ha agotado? No. ¿O tiende a agotarse? Claro, Peter Slim tiene que vender, no tiene más remedio. Es decir, vamos a ver, la persona que trate, o sea, un propietario único de un equipo de fútbol, o es un señor Roche, que tiene una empresa magnífica, ha hecho un modelo de negocio con el Villarreal, estupendo, porque el modelo de negocio es la cantera, 100%, o sea, mis futbolistas, el 70% de mis futbolistas son de la cantera, y cada X años necesito que mi cuenta de resultados se vea compensada con venta procedente de esa cantera, que es lo que ha hecho, tiene 20 y tantos campos de fútbol, el Villarreal, o sea, que es una cosa. Yo recuerdo que el Sevilla tiene 9, el Betis tiene 5 campos de fútbol. Ahora estamos en una ciudad deportiva nueva. El Villarreal tiene 21 equipos, o sea, 21 campos de fútbol, para que todos los niños tengan para jugar. Nosotros no, nosotros vamos rotando, juega uno en un campo de Albero, otro tal. Entonces, quitando ese modelo de Francisco Roche, que es un tío empresario y que tiene un modelo de negocio concreto, lo normal es que aquí, y yo estoy convencido que lo vamos a ver, la Premier ya se ve, y en la Premier se ve, y eso va a llegar aquí. ¿Qué ocurre? Que el Madrid y el Barcelona no son sociedad anónima deportiva. Madrid y Barcelona son clubes de fútbol, y eso no se da en ninguna liga del mundo, nada más que aquí. En todas las grandes ligas, todos los grandes equipos son sociedades anónimas deportivas. Aquí, los dos grandes equipos, Real Madrid y Barcelona, no son sociedades anónimas, son clubes, asociaciones deportivas. Eso no se puede vender. Pero el resto sí llegará, yo estoy convencido. ¿Vale? Bueno, pues ponemos fin a esta tertulia tan Gracias a vosotros y muchas gracias a Sevilla Fútbol y al señor Riquelme.